Vale. Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Margot López, yo trabajo para la empresa ISOTools Perú. Y bien, estamos un día más reunidos en este webinar. Hoy vamos a conversar sobre las preguntas más frecuentes que nos hacemos con relación a la ISO 9001, la versión 2015. Ya ahorita la mayoría de las organizaciones están en el proceso de transición. Esta norma fue publicada en el 2015, aproximadamente en octubre del 2015. Ya la mayoría de las organizaciones, por no decir ya varias, están certificando con la versión 2015. Y las que no, ya tienen un plan, un proyecto definido para hacer todo este proceso de implementación, ¿no? ¿Y cuáles son las preguntas que son las más frecuentes en este proceso de transición? ¿No? Una de ellas nos dice, ¿qué es lo primero en lo que deben pensar o hacer las organizaciones que están certificadas en la ISO 9001, la versión 2008? ¿Okay? ¿Cómo es que estas organizaciones van a empezar a adaptar su sistema de gestión de calidad para el cumplimiento de la nueva ISO 9001-2015? ¿Qué es lo que deben hacer estas organizaciones? Es, bueno, mantener la comunicación con el organismo certificador. Tenemos muchos certificadores aquí, por ejemplo, SGS, Bureau Veritas, AENOR, para definir un plan, ¿no? El plan, probablemente ellos les van a hacer auditorías, ¿no? Auditorías de seguimiento, auditorías de diagnóstico, para ver cómo está su sistema de gestión actualmente y hacer un plan para adecuarlo o adaptarlo a la nueva ISO 9001-2015, ¿no? Identificar cuál es la brecha, cuál es el gap entre el actual sistema de gestión para dar cumplimiento a los nuevos requisitos de la versión 2015 de la 9001. ¿Qué nos habla? ¿Cuáles son los cambios, ¿no? Los grandes cambios en la ISO 9001. El pensamiento basado en riesgos, que de alguna manera ya los riesgos es algo inherente en el ser humano, en todos los sistemas de gestión, en todas las organizaciones. Siempre hablamos de riesgos, es más, antes de que la norma lo incluya dentro de uno de sus capítulos, nosotros ya teníamos conciencia en la gestión de riesgos. Los gerentes o la alta dirección o los directivos, antes de tomar una decisión, probablemente evaluaban los riesgos. Había una identificación, un análisis, una evaluación para la toma de decisiones. Nosotros en el día a día siempre estamos gestionando riesgos. Lo que se llamaba en la versión de la ISO 9001, la 2008, las acciones preventivas, estaban orientadas a identificar los riesgos, ¿no? Las posibles causas potenciales, ¿no? Entonces, sí hemos venido gestionando los riesgos, ahora ya con un enfoque desde la alta dirección para el tema de la estrategia, de los sistemas de gestión, ¿no? El riesgo no es un sistema aislado a la organización, sino al contrario, está integrado y nos permite definir los objetivos, los planes y toda la función operativa de los sistemas de gestión basado en los riesgos. Desarrollar un proyecto de implementación, sí, necesitamos, como toda nueva implementación, ustedes saben, un plan, ¿no? Un plan de implementación donde tengamos actividades correctamente definidas, responsables y tiempos. En estas actividades podemos determinar grandes fases, ¿no? La fase de inicio, la fase de planificación, una etapa de ejecución o una etapa de cierre que puede ser con la auditoría para verificar que estamos cumpliendo con todos los requisitos que nos pide la nueva ISO 9001-2015 en función al alcance del sistema de gestión en cada organización, ¿ok? Debemos definir el alcance de esta implementación y luego desarrollar el proyecto. Proporcionar formación y sensibilización es importante. Ya muchas organizaciones están inscribiendo a sus colaboradores o dando charlas de interpretación, sensibilización en la nueva ISO 9001-2015, ¿no? Para poder implementar y determinar
qué es lo que nos falta dentro de los requisitos para cumplir con esta normativa, debemos conocerla, ¿ok? Debemos capacitar a nuestros colaboradores y a todas las personas, ¿no?, que tienen impacto en la organización. Nos habla también la norma de lo que es las partes interesadas, los stakeholders, ¿no? Todo el análisis de contexto, los factores externos, los factores internos que influyen en la organización. Todas las partes que están involucradas, no solamente es el cliente, ¿ok? Están las autoridades, las comunidades cercanas a la organización, todo lo que se ve afectado, ¿no? Como consecuencia de los productos o servicios que ofrece la organización. Poner en marcha el proyecto de implementación a fin de actualizar el sistema de gestión existente y cumplir con los nuevos requisitos, ¿no? Nos habla del liderazgo, del compromiso, de la alta dirección, el compromiso de las personas, el enfoque basado en procesos, que eso más o menos ya lo teníamos en la 9001, la 2008, ahora lo confirma, el pensamiento basado en riesgos, la mejora, ¿no? La mejora, el tema de los ciclos de hallazgo, del reporte, de las no conformidades, la toma de decisiones basada en la evidencia, ¿no? En todo lo que podemos reportar en función a todo lo que observamos dentro de la organización. Bien, una segunda pregunta. ¿Cuáles son las nuevas y revisadas áreas de la ISO 9001, la versión 2015? Cambió un poco la estructura, ¿no? Ahora se han incrementado nuevos capítulos, los capítulos que ya conocíamos en la versión 2008, ahora han cambiado un poco, ¿no? Cambio en el formato de la norma. Esto se basa en el anexo SL, que es un poco el estándar que todas estas normas tienen que seguir. Vemos ya capítulos generales que se alinean a las tres normas, ¿no? A los temas de ISO 14001, la versión 2015, a las OSAS, que ahora está cambiando a la 45000, ¿no? Ya no hablamos de normas aisladas, lo que es calidad, seguridad, medio ambiente, sino que están integradas. ¿Okay? Cambios en la terminología, sí, hablábamos, por ejemplo, en la versión anterior de procedimientos, formatos, instructivos, registros. Ahora hablamos de información documentada. ¿Okay? Un procedimiento puede ser un video, puede ser un diagrama de flujo. Hablábamos anteriormente de acciones preventivas, ahora hablamos del enfoque basado en riesgos, ¿no? Adelantándonos, identificando los riesgos, teniendo mecanismos de evaluación. Estamos previniendo, ¿no? Algunos efectos negativos que puedan afectar a la organización. ¿Okay? Mejor redacción para hacerla más general, entendible a todas las empresas. Ahora ya habla mucho, antes era enfocada más a las empresas de producción, a las que generan productos, ahora productos y servicios, ya le da un enfoque mayor a las empresas de servicios. Es mucho más sencilla de poder entender. Refuerza el enfoque basado en procesos. Todas las organizaciones debemos tener un mapa de procesos claramente definido, tener los subprocesos, tantos niveles de acuerdo a la realidad de cada organización. En cada uno de estos procesos debemos determinar la información que necesitamos, la información documentada que necesitamos para ejecutar las actividades de estos procesos. Necesitamos tener indicadores que nos ayuden a controlar si estamos cumpliendo o no estos procesos. ¿Okay? Semáforos, lo que ya conocemos, ¿no? Los tableros de mando. Necesitamos tener los requisitos legales que debe cumplir el proceso. El tema de la mejora continua, las no conformidades dentro de los procesos, las auditorías para evaluar el cumplimiento de estos requisitos. Desaparece el término de acción preventiva, ya no hablamos de acciones preventivas, ahí tenemos acciones correctivas, y las preventivas, bueno, ya hablamos del pensamiento basado en riesgo, ¿no? En definir correctamente los riesgos que atiendan o que no se puedan convertir. No todos los riesgos son negativos, ¿no? ¿Qué es el riesgo? Es el efecto de la incertidumbre. Y esta incertidumbre puede tener efectos positivos o efectos negativos.
Los efectos positivos se pueden convertir en oportunidades y los efectos negativos pueden ser amenazas para la organización. ¿Okay? Hablamos de información documentada, ¿no? Aquí tenemos a los documentos, habla de un control de documento, de tener una revisión, ¿no? De tenerlos al alcance de todos los usuarios que interactúan en los procesos. Los procedimientos, podemos tener un video, podemos tener un diagrama de flujo que claramente se puede entender cuáles son las actividades que tengo que realizar dentro de este proceso y tenerla claramente identificadas para que sea del uso de todos los colaboradores. Habla de las partes interesadas, ¿no? Cuando hablamos de las partes interesadas son los stakeholders, todas las personas que se ven afectadas con la organización. Ahí están los clientes, los usuarios finales o beneficiarios, los dueños y accionistas de la empresa, banqueros, proveedores externos, empleados y otras personas que trabajan en nombre de la organización. Autoridades legales y reglamentarias, aquí estamos los gobiernos locales, regionales, nacionales o internacionales, entes de control, organizaciones sociales o comunitarias, organizaciones no gubernamentales, los competidores, ¿no? Ese es el concepto del conjunto de partes interesadas. La gestión del cambio, todos los sistemas de gestión deben ser ágiles, de tal manera que se adapten rápidamente al cambio. Sabemos que en todas las organizaciones siempre hay cambios, los procesos cambian. Si incluimos una nueva maquinaria dentro del proceso, ya cambiaron mi matriz de gestión de riesgos. De repente tengo que hacer una evaluación a las personas, mayor formación, mayor capacitación, para que puedan operar esa nueva maquinaria. Entonces, las organizaciones constantemente están cambiando. Y la norma tiene un capítulo de gestión de cambio que nos ayuda a tener un sistema de gestión más ágil y que se pueda adaptar rápidamente al cambio. La mejora que es la que ya veníamos hablando en las versiones anteriores de la norma, es tener un mecanismo, un flujo, un procedimiento para poder atender todos los hallazgos, lo que encontramos en el día a día, ¿no? Las no conformidades, que no solamente se deben originar en las auditorías, sino de la gestión misma de los procesos, la sensibilización a todas las personas para que puedan identificar hallazgos, ¿no? Hallazgos, no conformidades. Estos hallazgos, estas no conformidades son las que nos van a ayudar a mejorar, ¿ok? Muchas veces he ido a organizaciones donde me dicen, no, es que aquí no reportamos no conformidades, o aquí no tenemos no conformidades. Entonces, es imposible que en una organización todo marche perfectamente, ¿no? Y solamente se detecten no conformidades cuando haya una auditoría. Nosotros debemos tener la buena práctica de en el día a día ir encontrando no conformidades, hallazgos, reportándolos, tener un mecanismo de análisis, de planificación de acciones correctivas para poder identificar correctamente cuál es la causa raíz y evitar, ¿no? los efectos o los impactos negativos, ¿no? En la organización. El pensamiento basado en riesgo, como ya conversábamos, el riesgo es algo que está inherente en todo ser humano, ¿no? Nosotros, antes de tomar una decisión, siempre evaluamos los riesgos, ¿no? Si tenemos que ir a determinado lugar, estamos evaluando qué ruta es la que debemos tomar, en cuánto tiempo debemos llegar, o sea, son diferentes controles en las que está inmerso el concepto de riesgo, ¿no? En los sistemas de gestión también nosotros debemos identificar cuáles son los riesgos que van a impactar en nuestro sistema de gestión de calidad y que nos va a impedir el cumplir con los requerimientos del cliente, en tener productos que le den la satisfacción al cliente. Entonces, siempre debemos estar identificando en todas las etapas del proceso los riesgos, teniendo una metodología de hacer un análisis y una evaluación, saber cuáles son los riesgos significativos, cuáles son los riesgos no significativos. Sobre los significativos, definir planes de acción, controles que nos permitan tener el riesgo controlado, ¿no? Y saber si qué pasaría si se da, ¿no? Entonces, tener controlado para poder cumplir con las necesidades, los requisitos del cliente, satisfacción del cliente,
no solamente del cliente externo, del cliente interno, de todas nuestras partes interesadas, ¿no? que ya hemos mencionado. Bien, la pregunta 3. ¿Se modifican las recomendaciones para organizaciones que cuentan con sistemas de gestión integrados, ISO 9000, ISO 14000, OSA 18000? No. La norma está orientada a los sistemas integrados de gestión. Está pensado en que los requisitos sean estándares, ¿no? A todas las normas ISO. La norma, esta última versión, ha sido escrita con el objetivo, con la finalidad de facilitar el alineamiento con las otras normas, ¿no? Como hablábamos en las diferentes organizaciones, la idea no es tener islas, ¿no? Hasta ahora todavía existen organizaciones donde calidad no tiene nada que ver con seguridad, con medio ambiente, no se comunican, no conversan, son sistemas totalmente aislados. No, esa no es la idea. Dentro de una organización no podemos tener islas. Todos debemos trabajar de una manera integrada en función al cumplimiento de los objetivos de las organizaciones, al cumplimiento de la estrategia, ¿no? Y los sistemas de gestión son el soporte para que el cumplimiento de estos objetivos, ¿no? Entonces, las normas tenemos muchos puntos en común. Por ejemplo, la información documentada. Hablamos de procedimientos. Esto aplica para todas las normas, para calidad, seguridad, medio ambiente, ¿no? La gestión de riesgos es la misma, ¿no? La idea no es tener para calidad una gestión, un mecanismo de gestión de riesgos, para seguridad otro mecanismo, para medio ambiente otro, no. Tenerlos alineados en un solo método de evaluación que nos permita fácilmente identificar, evaluar y tratar los riesgos, ¿no? Siempre debemos estar integrados, ¿no? Para poder trabajar de la mejor manera. Las organizaciones deberían empezar ya en la formación de la ISO 9001, la versión 2015, sí, hay muchos que ya empezaron, es más, ya hay empresas que están certificándose en la versión 2015, ¿no? Los que todavía no han recibido una especie de formación, bueno, ya estamos bastante tarde, ¿no? Debemos conocer la ISO 9001, hacer una matriz, ¿no? De cuál es el alcance de nuestro sistema de gestión y cuáles son los requisitos que nos aplican para poder hacer un plan de implementación, ¿no? Debemos capacitar y sensibilizar a todas las partes interesadas, ¿no? Que tienen el impacto en la eficacia de la organización. Hablábamos de todas las partes interesadas, son los accionistas, los dueños, el gerente general, la alta dirección. En esta norma hablamos mucho del liderazgo, del compromiso, ¿no? De la alta dirección. Entonces, todas las personas deben estar en conocimiento de esta normativa y sensibilizadas en el plan de implementación, ¿no? ¿Cuáles son las principales partes interesadas dentro de las organizaciones de mediano y gran tamaño en relación con la publicación de ISO 9001? ¿No? Bien, la definición de la parte interesada. ¿Qué es una parte interesada? Es la persona u organización que puede afectar o ser afectado por una decisión o actividad, ¿no? Utilizando información sobre los asuntos internos o externos de la organización, ¿no? En la nueva ISO 9001 nos habla de factores externos, factores internos, que pueden afectar el desarrollo o la eficacia del sistema de gestión de calidad. ¿Quiénes serían estas partes interesadas dentro de las organizaciones? ¿No? Los clientes que les entregamos nuestro producto o nuestro servicio, ¿no? Estos productos debemos tener una lista de requerimientos, las especificaciones, estos productos deben satisfacer a nuestros clientes, ¿no? Los usuarios finales o los beneficiarios de nuestros productos o servicios, los dueños, los accionistas de la empresa, ¿no? Los proveedores externos, nosotros siempre tenemos proveedores, ¿no? Tercerizamos ciertas actividades del proceso, los empleados, ¿no? De la organización, las autoridades, ¿no? Tenemos los gobiernos locales, los gobiernos regionales, entes de control, organizaciones sociales, la comunidad, ¿no? Y los competidores. Todas estas partes interesadas tienen expectativas
y requisitos hacia la organización, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de los requerimientos del cliente con respecto a la conformidad, los precios de venta, los contratos con los clientes o proveedores externos, ¿no? La conformidad con los códigos, estándares, acuerdos con grupos comunitarios, la legislación aplicable, ¿no? Los requisitos legales que tiene que cumplir la organización, los permisos, las licencias, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo una construcción, es importante tener el estudio de impacto ambiental, eso entra dentro de permisos, autorizaciones, los tratados, los convenios, los protocolos, todas estas informaciones son las expectativas, ¿no? Y los requisitos que tienen todas estas partes interesadas hacia la organización. ¿No? Aquí nos dice que es importante considerar todos estos requisitos, ¿no? De las partes interesadas como un insumo para la planificación estratégica, sí. No, esto es correcto. Todos los sistemas de gestión están orientados al cumplimiento de los objetivos, ¿no? Todas las organizaciones tienen una estrategia. Muchas veces las pueden tener aterrizada en un balance scorecard, en un Excel, pero siempre tienen una estrategia, ¿no? A dónde queremos llegar, qué estamos haciendo, cómo vamos a hacer para llegar a esos objetivos. Y estos sistemas de gestión están alineados al cumplimiento de esa estrategia. Y para cumplir con estos objetivos, lo que nos dice la norma es que debemos conocer a nuestras partes interesadas, debemos satisfacer a todas nuestras partes interesadas, ¿okay? No solamente a nuestros clientes, tenemos accionistas, proveedores, ¿no? Entonces, todos deben estar alineados. Conocer los factores externos y los factores internos que influyen en la organización. Esto para evitar todos los impactos negativos. ¿No? Aquí hay un ejemplo. Una empresa pequeña que se encarga de distribuir productos importados podría descubrir que su municipio le solicita que obtenga los permisos pertinentes, licencias u otras formas de autorización, ¿no? La comunidad local espera que se proporcione condiciones de trabajo seguras y con operaciones ambientalmente amigables, y los accionistas exigen obtener un beneficio razonable, ¿no? Aquí es un ejemplo de todas las partes interesadas, ¿no? En una pequeña empresa. Intervienen los municipios, ¿no? El gobierno local, regional, con el tema de las licencias, las autorizaciones que debe tener, la comunidad, ¿no? Los accionistas que quieren también una utilidad, una rentabilidad de su negocio, ¿no? Es un pequeño ejemplo de todas las partes interesadas que giran alrededor de nuestras organizaciones. Bueno, la intención de este requisito es asegurar que se consideren todas las necesidades de las partes interesadas, más allá de solo el cliente y el usuario final. Necesitamos identificar correctamente esas partes interesadas que son relevantes para nuestro sistema de gestión. Aquí tenemos el listado de partes interesadas, ¿no? Aquí lo que ya veníamos conversando un poco, cuáles son las organizaciones no gubernamentales, los competidores, los dueños, los proveedores externos, los empleados, ¿no? Algunos ejemplos de los requisitos, qué es lo que nos piden estas partes interesadas, lo que debemos cumplir con nuestros productos o con nuestros servicios, los requisitos del cliente, el precio, ¿no? La legislación, los permisos, las obligaciones que salen como resultado de los contratos que hacemos con estos clientes o con estos proveedores. ¿Cuáles son las diferentes técnicas o herramientas que utilizamos para levantar correctamente las necesidades o las expectativas de estas partes interesadas, ¿no? Se pueden realizar diferentes herramientas, ¿no? De recopilación de información. Por ejemplo, la lluvia de ideas, la tormenta de ideas, haciendo encuestas, ¿no? El monitoreo del mercado, cómo es el comportamiento del mercado. Tenemos encuestas de satisfacción al cliente, al usuario, monitoreo de las necesidades, tener reuniones constantemente con nuestros clientes, preguntar, mira, cómo estás con nuestro servicio, con nuestro producto. Los clientes mismos te dicen de qué manera podemos mejorar, ¿no? Cuáles son las acciones
Y ya nosotros internamente debemos tomar un plan de acción para poder cumplir con todos estos requerimientos, ¿no? Y identificar correctamente las necesidades. Muchas veces ha pasado el caso que hay organizaciones que dan más de lo que realmente el cliente necesita. En el peor de los casos hay organizaciones que dan menos de lo que el cliente necesita. En ambas situaciones estamos en una posición bastante negativa que luego no nos permite negociar con el cliente, ¿no? Por eso es importante definir correctamente los requerimientos, las necesidades, conocer las expectativas de estas partes interesadas para poder ofrecer el servicio o el producto que satisfaga estas necesidades. Los criterios de relevancia, que hay algunos criterios, ¿no? Su posible influencia e impacto en el rendimiento o decisiones de la organización, la capacidad de generar riesgos y oportunidades, ¿no? Por ejemplo, tengo un proveedor que me tiene que dar productos o insumos que son importantes para el proceso. Y si este proveedor de repente no cumple en un tiempo determinado, me va a impactar en el proceso, que voy a tener parado el proceso de producción y no voy a poder generar los productos y servicios. Si tengo un cliente importante al que tengo que atender y no puedo correr ese riesgo, entonces, ¿no? Toda esa evaluación debemos tenerla identificada, mapeada y poder tomar acciones, ¿no? Para prevenir, ¿no? Es justamente el enfoque basado en riesgo que nos ayuda con el tema de la prevención, ¿no? Su capacidad de ser afectados por las decisiones o actividades de la organización, ¿no? La demora en los pagos a nuestros proveedores, ¿ok? Nuestros proveedores son nuestros aliados estratégicos, ¿no? Dentro de una organización, entonces debemos tener procesos ágiles, ¿no? Que nos ayuden a cumplir con todos nuestros clientes, nuestros proveedores, ¿no? Y si hay algo que no está funcionando correctamente y que debemos modificar el proceso o mejorar el proceso, tenerlo identificado, ¿no? Identificado a partir de una eficiente gestión de riesgos. Estos criterios pueden ser utilizados para poder identificar cuál de estas partes interesadas son relevantes y sus requerimientos, ¿no? Lo que hablábamos, nuestros proveedores, de repente tenemos un proveedor que es crítico, que necesitamos que nos cumpla en el tiempo determinado para poder cumplir con nuestros procesos, ¿no? Entonces tener correctamente mapeado, identificado los riesgos. ¿Qué pasaría si el proveedor no cumple? ¿Qué acciones puedo tomar? De repente tener una base de datos de proveedores que ya estén evaluados para poder tomar una decisión, ¿no? La información resultante de estas actividades se debe considerar en la planificación. Efectivamente, nosotros hacemos toda esta evaluación, esta identificación para poder luego planificar acciones, mejorar los procesos, hacer la gestión del cambio en todo el sistema de gestión, ¿no? Nosotros en las organizaciones sí debemos ser conscientes de que todas estas partes interesadas, relevantes, y sus requisitos pueden ser dinámicos, que se pueden revisar y se pueden revisar de forma regular, ¿ok? El sistema nos dice, sí, debemos hacer una revisión una vez al año. Cada organización es libre de poder revisar estos requisitos, estos métodos de identificación, de análisis, y poder mejorarlos, ¿no? De una forma regular, cada 3 meses, cada 6 meses, para ver cómo está funcionando nuestro sistema de gestión. Nuestros sistemas de gestión deben ser dinámicos, no pueden ser estáticos. No quiere decir que yo definí un procedimiento y ese procedimiento va a durar para toda la vida, no. El proceso, se ven el tema de los desastres naturales, la economía, diferentes factores que afectan a las organizaciones, entonces nuestros procesos deben poder adaptarse a todos estos cambios, ¿no? Pregunta número 6. ¿Cómo afecta la nueva ISO 9001 a las organizaciones de pequeño tamaño? Bueno, la mayoría de las organizaciones, sean chicas, grandes, medianas, la norma ISO 9001 las afecta positivamente, ¿no? Tenemos una organización de menor tamaño, probablemente van a tener recursos mínimos, tienen el tema de los costos
involucrados en establecer y mantener un sistema de gestión de calidad, ¿no? Dificultad en la comprensión y aplicación de la norma, ¿no? Aquí sí necesitamos mucha capacitación, sensibilización, para que las personas, si son menos, que están dentro de la organización entiendan correctamente, ejecuten sus actividades en función al seguimiento, al control, al cumplimiento de los procesos, ¿no? Al cumplimiento de los procedimientos, ¿no? Enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en riesgos que debe tener cada una de las personas que forman parte de las organizaciones, ¿okay? Y bueno, en una empresa, en una organización pequeña, que en una organización grande, siempre tenemos los pros y los contras, ¿no? En una organización pequeña, probablemente hayan menos personas, sea más fácil la sensibilización, la formación. En una empresa más grande, de mayor tamaño, de repente hay personas que son reacias al cambio, que va a costar un poquito más de tiempo el poder adaptarse a estos sistemas de gestión. Ya cada vez más estamos cambiando el chip de que tener una certificación en ISO 9001 es solamente para tener ahí el título, el cartón en un cuadro a la entrada, ¿no? Y solamente tenerlo para la foto, no es la idea, ¿no? La idea es que un sistema de gestión funcione, que nos agregue valor a la organización, que nos ayude a identificar correctamente los riesgos, a tener el objetivo de la prevención, ¿no? El poder adelantarnos a los diferentes sucesos, ¿no? A los diferentes eventos que puedan darse dentro de las organizaciones y a poder tener nuestros productos, nuestros servicios totalmente controlados. La pregunta número 7. ¿La ISO 9001-2015 afectará del mismo modo a las organizaciones independientemente de su tamaño y su ubicación geográfica? Bueno, una pequeña organización no se define solo por el número de empleados, sino también la forma de la organización. Bueno, la pequeña, decíamos, está generalmente administrada por un número más reducido de personas. La norma abarca todo tipo de organización, sea de productos o sea de servicios, de cualquier tamaño, ¿no? Sin fines de lucro, hospitales, administradores municipales, ¿no? Empresas del Estado, empresas privadas, ¿no? Empresas familiares. Vamos a ver. Y los afecta o sea, la norma es para todo tipo de organización, independientemente de su tamaño y de la ubicación geográfica. Obviamente que dependiendo del tamaño van a tener mayores o menores consideraciones, van a tener que definir correctamente el plan de implementación para que cubra con todos los requisitos, determinar correctamente el alcance, ¿no? Cuáles son los requisitos que aplican a las diferentes organizaciones y cuáles son los que no aplicarían, ¿no? La ubicación geográfica es importante, sí, porque vamos a tener, dependiendo de dónde esté ubicada la organización, a las partes interesadas, ¿no? Por ejemplo, una mina tiene al costado de repente a una comunidad, entonces tiene que ver de qué manera la organización impacta a esta comunidad, ¿no? Entonces sí es importante analizar todos los factores externos y los factores internos que afectan a la organización, así como tener mapeado todas las partes interesadas. Las organizaciones deben estar preparadas para realizar de forma inmediata la transición a la nueva versión de la norma tras su publicación. Sí, bueno, ya ahorita vamos un poco tarde, ¿no? Ya la ISO 9001-2008, después de septiembre del 2018 ya no va a ser válida, es decir, ahorita ya todas las organizaciones que están certificando tienen que certificar bajo la ISO 9001, la versión 2015. Por eso es que es importante que ya las que no lo han hecho, porque la mayoría de organizaciones ya han llevado el curso de la interpretación de esta nueva norma, viendo las brechas entre la versión anterior y la nueva versión, haciendo sus matrices de los requisitos que les aplican dentro de su alcance para poder hacer estos planes de implementación, ¿no? Hay muchas organizaciones que inclusive ya han certificado en la nueva ISO 9001-2015. Bien, las auditorías bajo la ISO 9001-2015 serán diferentes.
No, las auditorías se van a seguir llevando de la misma manera como han venido siendo para la 2008. Hay un plan de auditoría, hay los auditores que deben estar preparados y tener las competencias en la nueva versión de la norma, los procesos que deben estar alineados, los procedimientos, ¿no? Se van a seguir dando de la misma manera, ¿no? Es un mecanismo, las auditorías, muy valioso. Sabemos que, bueno, aunque muchas organizaciones todavía tienen la costumbre de un día antes de la auditoría se ponen a definir sus planes de acción, a ejecutar todas sus acciones correctivas para que todo esté en orden, a revisar las competencias de su personal. Este proceso de auditorías va a seguir siendo un proceso sistemático, esto no cambia, obedece a una planificación, a tener orientada al cumplimiento de los procesos, ¿no? A que se cumplan con la documentación, con los procedimientos que nos dicen cómo ejecutar los procesos, ¿no? Y de acá, probablemente de las auditorías, va a salir el tema de hallazgos, no conformidades, observaciones, oportunidades de mejora, ¿no? Que es lo que todas las organizaciones buscan, ¿no? Bien, vamos a la pregunta número 10. ¿Cuáles son los pasos que deben seguir las organizaciones para su proceso de transición hacia la nueva ISO 9001, la versión 2015? Lo primero que debemos hacer es definir correctamente el alcance del proyecto, ¿no? El alcance, desde dónde hasta dónde abarca nuestro sistema de gestión, cuál es el alcance de la implementación. ¿Cuál sería el momento apropiado? Bueno, podemos aprovechar una auditoría de seguimiento o una auditoría de renovación, ¿no? Para ver ya cuáles son los nuevos requisitos de la nueva ISO 9001 y ver cuáles son las actividades o definir todas estas actividades para poder cumplir con estos nuevos requisitos. Identificar las brechas entre lo que hacemos actualmente y los nuevos requisitos de esta norma, ¿no? Para evaluar cuáles son los cambios que va a requerir nuestro sistema de gestión de calidad, ¿no? El conocer las partes interesadas, de repente por ahí que no teníamos todas las partes mapeadas, el análisis de contexto, ¿no? Los factores externos, internos, el enfoque basado en riesgos, una metodología para identificar ágilmente los riesgos dentro de la organización, hacer un método de análisis, evaluación y poder tener controlados estos riesgos, ¿no? Hacer una matriz, bueno, hay un Excel que he visto ahí donde hay una correlación entre las cláusulas, entre la versión 2008 y 2015, se han movido, ¿no? No están en el mismo orden. Ahora se ha incluido el tema de liderazgo, compromiso de las personas, bueno, el enfoque basado en procesos, los capítulos han cambiado de orden, ¿no? Se han incluido algunos más, la gestión del cambio, también se ha incluido. Diseñar un cuestionario para identificar las brechas, ¿no? De los 7 principios de calidad detallados en la nueva revisión de la ISO 9001. Hacer un análisis de la aplicabilidad de los nuevos requisitos, ¿ok? Cuáles son los que aplican para las diferentes organizaciones en función a los productos o servicios que ofrecen, ¿no? Con los resultados de estos cuestionarios de evaluación, el alcance y aplicabilidad, identificación de los requisitos que requieran su realización total, ¿no? Los requisitos, nos vamos a enfocar en los requisitos que sí necesitamos cumplir como parte de la organización. Una vez que ya los tenemos identificados, hay que planificar actividades. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dar cumplimiento? Por ejemplo, mejorar el conocimiento y las competencias de nuestros auditores. Probablemente hay que planificar un curso en la nueva ISO 9001-2015 para nuestros auditores internos, ¿no? Un curso de formación. Dependiendo del tamaño de la organización, la cantidad de procesos y su complejidad, se tiene que determinar el tiempo total que se considera, ¿no? En bloque de 6 meses, determinamos etapas o fases. Dentro de cada una de estas fases vamos a tener actividades. Estas actividades tienen un responsable, unos tiempos que debemos cumplir en función a qué fecha queremos pasar la auditoría de certificación, ¿no? Determinar los tiempos para cada una de las actividades y vamos a definir ya el tiempo total, ¿no? En que nos va a tomar hacer esta implementación. Elaborar un diagrama de Gantt. Necesitamos un project, ¿no? Un Gantt para
hacer seguimiento a todas estas actividades, ¿no?, que debemos realizar. Decíamos también que debemos tener los tiempos, ¿no?, para cada actividad, cuánto nos va a tomar, una semana, un mes, 6 meses, los responsables por cada actividad. Es importante tener a estas personas sensibilizadas y alineadas con los nuevos requisitos, ¿no?, para que se puedan ejecutar estas actividades. Ejecutar lo planificado, siempre trabajando en equipo, estableciendo periodos de supervisión, ¿ok? Siempre debemos tener hitos con conformidades para poder seguir avanzando en el proceso, ¿ok? Validaciones. Mantener siempre informada la alta dirección de los avances y retrasos del proyecto de transición, ¿no? O sea, tener siempre los reportes, la información de qué es lo que estamos haciendo, cómo se está haciendo, los tiempos planificados, los tiempos reales, cuánto tiempo nos estamos desviando, ¿no?, en función a lo planificado. Al terminar, una vez que ya terminamos este proceso de transición, debemos planificar una auditoría interna para detectar, ¿no?, siempre las deficiencias, cuáles son las observaciones, no conformidades, oportunidades de mejora, planificar acciones de mejora y supervisar la eficacia de estas acciones, ¿no? Las acciones de mejora son importantes porque nos van a ayudar a mejorar, a ser más eficientes nuestros procesos. Realizar una revisión por la dirección completa con la nueva revisión de la norma ya implementada, ¿no? Una vez que ya tenemos todos los requisitos de la norma que nos aplican dentro del alcance de la organización, hacer una revisión por la dirección, ¿no? Informar al organismo certificador de la actualización del sistema de gestión de calidad y planificar ya la auditoría de certificación, ¿no? Bien, ISO Tools es un software que nos permite manejar todos estos conceptos que hemos visto de la nueva ISO 9001, la versión 2015, a través de una herramienta que es un software que nos ayuda con estos sistemas de gestión, ya que tiene alertas, podemos definir flujos, es totalmente configurable, totalmente parametrizable y se adapta a la realidad de cada organización. ¿Okay?